Si a la hora de comprarse una casa encuentra créditos con muchas condiciones, otros que siempre ocultan algo, y algunos muy particulares, acuda al Servicio Hipotecario Inmobiliario de Caja de Madrid. Encontrará créditos transparentes y la oferta más amplia y flexible del mercado. Servicio Hipotecario Inmobiliario de Caja de Madrid. Llame al 911 77 11. Ahora con 2 nuevos créditos para comprar su casa y todo lo que quiera. Pelegrín no descansa, acondicionando albergues, restaurando obras de arte, señalizando rutas, porque todos los años se hace el camino. Camina ya cara al gran acontecimiento del nuevo Año Santo Xacobeo 99. Seguid en el camino, patrimonio de la humanidad. A tempada 1993-1994 quedará escrita con letras de ouro no libro nunca publicado do fútbol galego e, ademais, ocupará un lugar preeminente na estatística e na memoria gráfica do fútbol español. Deportivo, Celta e Compostela escribiron xornada a xornada páxinas dificilmente repetibles dese libro futbolístico e particularmente o Real Clube Deportivo da Coruña figurará de por sempre como o gran protagonista do Campeonato Nacional de Liga recén rematado. O Deportivo, o equipo que baseou na regularidade e a estrategia para o éxito, partía de cara esta temporada coa mirada posta no éxito da anterior campaña. Terceiro na Liga do 93 e clasificado por primeira vez para a competición europea, o equipo coruñés reforza con xogadores nacionais o seu cadro de xogadores, coa mirada posta en repetir como mínimo o feito un ano atrás. A Liga ábrese en Riazor, o azar quere que de novo o campeonato se inaugure cun do de rivalidade galega. O Celta rende visita aos coruñeses nun ambiente festivo que se repetiría 5 meses máis tarde en Balaídos. Repetiuse o ambiente e repetiuse o resultado. Con 0-0 saldábase a competencia entre os equipos galegos.
Riazor e Balaídos quedáronse sen ver goles nos choques da máxima, pero sobre a herba dos dous campos galegos volveu a evolucionar o mellor futbolista galego do momento. Francisco González, Fran, o 10 deportivista, retrucou no seu estilo suave e acariñado de tratar o balón. Sentiuse de novo Merlín coa vara máxica da súa prodixiosa zurda e repartiu pases de gol co tiraliñas do seu instinto, por esa particular xeografía do campeonato ligueiro. Voy muy contento de Vigo porque es muy bonito, nos recibieron muy bien. Y sí, hombre, claro, y tenemos que tratar de entendernos porque todos somos de la tierra, coño. Y viva La Coruña, viva Vigo, Coñecido como o torneo da regularidade, a Liga responde sempre a patróns determinados de conducta. Tópicos que afirman, por exemplo, que para ser campeón hai que amarrar na casa. Riazor cumpriu o requisito e os afeccionados branco e azuis puideron vivir tardes de luxo futbolístico, tardes de goleada. Y ligar un novio nuevo. Macarena sueña con el Corte Inglés, que se compra los modelos más modernos. Me gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, y tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, y tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. De apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. O Real Madrid tamén foi o protagonista dunha desas tardes de enchente goleadora. O equipo por entón guiado pola man de Benito Floro probou na terceira xornada de Liga o lume da caldeira coruñesa.
Con Arsenio de Fogoneiro e un equipo espoleado pola irreductible presión da bancada, caeron os madrileños e un mes máis tarde os de Cruyff. Fronte aos de Johan Cruyff, o Deportivo enseñou con todo descaro a mellor arma do seu arsenal futbolístico, a defensa. Un sistema eficaz de barricadas móviles capaz de blindarse diante das mareas ofensivas locais ou expandirse mortalmente ao contragolpe. Bueno, a veces hai moita fartura, claro, outras veces hai moita necesidade. Ojalá pudésemos repartilos máis, meter hoxe menos e guardar algún para o domingo, claro, pero isto non é posible. Paco Liaño, por segunda vez consecutiva porteiro menos goleado da Liga Española, puxo partido a partido o candado na retagarda dos Nando, Rivera, Jukic, Boro e compañía. Pero si Riazor foi decisivo na traxectoria regular e exitosa do Deportivo ao longo do campeonato, outros campos e a actuación dos homes de Arsenio Iglesias neles non o foron menos. O Luis Casanova de Valencia, o Carlos Tartiere do Oviedo, o chicharrero Eliodoro Rodríguez López de Tenerife ou a Maña Romareda foron o escenario de decisivas victorias deportivistas. Aí foi escribindo o equipo coruñés paso a paso o seu propio guión da Liga.
Tanto na casa como afora, a tripleta de estranxeiros deportivistas, o binomio balcánico brasileiro que compoñen Bebeto, Mauro Silva e Miroslav Jukic, volveron a exercer de puntais para un bloque nacional moi sólido que loce máis se cabe coas aportacións foráneas. Ese olfato puntual de Bebeto na champa final da portería contraria, a solidez física do Panzer Mauro Silva e a plasticidade inimitable de cada xesto técnico que aflora da divina humanidade de Jukic. O Deportivo chimpou o máis alto da clasificación do campeonato na xornada 14. Bebeto marca no último minuto diante do Racing de Santander e dá o pistoletazo de saída a unha carreira directa ao título, na que non abandonaría a cabeza da clasificación até a última xornada. E iso, a pesar de momentos difíciles, apurados. A historia parecía volver a repetirse. O Bernabéu e o Camp Nou foron os xuíces da pasada tempada. Esta, de novo, vólvenselle torcer as cousas ao Deportivo contra merengues e culés, pero non de todo, porque a cabeza da táboa segue sendo branca e azul. Todos me dicen que te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste. Tras o partido de Barcelona, os de Cruyff achican o espacio, a distancia coa cabeza. O Deportivo resíntese do golpe culé e ralentiza perigosamente o seu rendemento. A diferencia pasa de 5 puntos a 2 en tan só 3 xornadas. Tengo el blues de la mañana y 3 relojes que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Poco importa la táctica, poco importa la posición, lo que va a ser el valor del hombre que esté dispuesto a estar rápido, a estar vivo, a estar firme y después ocupa una demarcación. Pero a veces sin eso es capaz de jugar brillantemente el solo. Que hace falta es mejorar, coño. A pesar das apreturas, Coruña enteira vive emocionadamente a batalla por un título que xa era cousa de dous: Barça e Deportivo. O público non só apoia incondicional e multitudinariamente en Riazor. Unha afección tradicionalmente viaxeira comeza a facer saídas cada vez máis numerosas a medida que se consumen xornadas de Liga.
Oviedo, Xixón, Madrid, o Tren de Barcelona e o Asalto de Logroño son xa, por méritos propios, imaxes a lembrar deste campeonato. Apoiado por uns xereiros exemplares, o Deportivo esperta do seu breve sono de resultados e en 5 partidos recupera vantaxe sobre o seu perseguidor azulegrana. Os de Arsenio recuncan na senda do xogo total e totalmente eficaz e resolven de maneira satisfactoria difíciles compromisos, algúns con goleadas incluídas. Con 3 puntos de vantaxe, a afección ve factible o título e devolvelle a presión ao Barcelona en forma de dulces caramelos de pau, os mesmos cos que distrae a súa atención Johan Cruyff. Try to hold on. You try to hold on. Sleeping in my car, I will embrace you. Sleeping in my car, I will caress you. Staying in the backseat of my car, making love. Oh, oh. So come on tonight to take you for a ride. You see the old wagon, the radio's getting wild. Baby, moving so fast, I try to hang on. Oh, I try to hang on. Sleeping in my car, I will embrace you. Sleeping in my car, I will caress you. Staying in the backseat of my car, making love. Sleeping in my car, I will possess you. Sleeping in my car, certainly bless you. Laying in the backseat of my car, making love. Oh, the night is so pretty and so young. The night is so pretty and so young. So very young. Sleeping in my car, I will embrace you. Sleeping in my car, I will caress you. Staying in the backseat of my car, making love to you. Sleeping in my car, I will possess you. Sleeping in my car, certainly bless you. Laying in the backseat of my car, making love, making love. Entonces, tú lo que no puedes es andar como locos con la fiesta, como ya pretendemos andar un poco, con la fiesta. Ojo a la fiesta, que te la quitan de los fuciños, pero inmediatamente, ¿me entiendes? Arsenio Iglesias foi o gran gurú do anos maravillosos do deportivismo. Coa súa habitual sorna toureou a presión culé e, fiel ao seu sistema, fragou un equipo a súa imaxe e semellanza, sen esquecerse de templar gaitas cando fixo falta, nin de vivir o fútbol da única maneira que el sabe, apaixoadamente. Every morning I'm broken, every day I die. Every night I weaken, and every night I cry. Standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
3 partidos marcaron o final do campeonato. 3 partidos que foron como a batida do saltador de longitude, profunda, concentrada, decidida camiño do chimpo, do impulso definitivo. 3 partidos que se saldaron co pragmatismo do punto arrancado en Lleida, cedido despois o Raio e compensado finalmente cunha victoria clave en Logroño, que anulaba o efecto psicolóxico da conseguida polo Barça no Bernabéu. Xa só quedaba o esforzo final. A Liga xogaríase en 90 minutos e en 2 escenarios separados por máis de 1000 kilómetros. Pasa nada, tío, venga, va. Pellegrín no descansa, acondicionando albergues, restaurando obras de arte, señalizando rutas, porque todos los años se hace el camino. Camina ya cara al gran acontecimiento del nuevo Año Santo Xacobeo 99. Seguid en el camino, patrimonio de la humanidad. Si a la hora de comprarse una casa encuentra créditos con muchas condiciones, otros que siempre ocultan algo, y algunos muy particulares, acuda al Servicio Hipotecario Inmobiliario de Caja de Madrid. Encontrará créditos transparentes y la oferta más amplia y flexible del mercado. Servicio Hipotecario Inmobiliario de Caja de Madrid. Llame al 911 77 11. Ahora con 2 nuevos créditos para comprar su casa y todo lo que quiera.